Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video en tu canal Inmensamente, en esta ocasión con una entrevista. La invitada es Michelle Parlange. Ella es hipnoterapeuta y es egresada de la escuela de Marisa Peer y trabaja directamente con ella. Y con Michelle cubrimos una gran cantidad de temas, especialmente hablamos de la mente subconsciente porque sabemos que es un tema que interesa mucho en este canal, pero también hablamos de la hipnoterapia, que es su área de expertise, de cómo podemos reprogramar nosotros mismos nuestro subconsciente y cómo hacerlo también de la mano de un terapeuta, cómo algunas creencias que están ocultas en el subconsciente después pueden brotar en ciertas afecciones de salud, comportamientos, fobias, etcétera. Hablamos de la importancia de la crianza de estos primeros años de la infancia. Hablamos también de la relación mente, materia y materialización. Nos fuimos un poco hacia el lado místico, pero bueno, espero que estos temas te resulten interesantes. Y si quieres contactar con Michelle de manera directa, toda la información va a estar en la barra de información de este video. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video en nuestro canal Inmensamente. En esta ocasión estoy muy contenta y muy agradecida porque, bueno, nos acompaña una nueva invitada en este podcast del canal. Su nombre es Michelle Parlange y, bueno, quiero platicarles como siempre un poquito cómo la conocí. Estaba yo viendo un taller de Marisa Peer, que es alguien que constantemente les menciono aquí en el canal, la uso como referencia de varios temas. Y bueno, pues presentaron a Michelle, ya decían que era mexicana y dije, bueno, la voy a contactar y pues muy amablemente accedió a darnos esta entrevista, así que espero como siempre que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, Michelle, y bueno, me gustaría pedirte que te presentaras para toda nuestra audiencia. Claro que sí, muchas gracias a ti, Fátima. Es un gusto estar aquí contigo en tu podcast. Soy Michelle Parlange y bueno, como decía Fátima, ella me conoció a través de ITT de la escuela de Marisa Peer, la cual yo soy tutora hace más de 2 años y medio. Y bueno, dentro de toda mi experiencia y demás, de lo último que he hecho en estos años ha sido justo este tipo de terapia, que es la terapia de transformación rápida, conocida por sus siglas en inglés como ITT. Y la verdad es que desde que la descubrí me fascinó. Es una terapia que es maravillosa, es profunda, llega como a la raíz de un problema y a partir de eso podemos transformarlo. Entonces, si quieres, durante este podcast podemos platicar un poquito más acerca de ello. Eh, no sé si quieres que platique un poco más de mi background o tú me vas guiando. Sí, no, muchas gracias. Precisamente la primera pregunta que me gustaría hacerte, bueno, es una como genérica que le hacemos a todos nuestros invitados porque es, digamos, el tema principal del canal, pero también está relacionado justamente con la terapia, con la hipnoterapia, y es para ti, ¿qué es la conciencia? Para mí, ¿qué es la conciencia? Muy bien, empezamos profundo. La conciencia, pues yo creo que es algo que va mucho más allá de lo que somos y hacemos y estamos haciendo físicamente en este plano. Es como este acceso al todo, el formar parte del todo y al mismo tiempo ser como este individuo en esta experiencia. Yo soy alguien que me fascina toda la parte espiritual y como toda la visión holística del ser. Y creo que más allá de ser un cuerpo, somos conciencia y en la conciencia somos uno solo. Pero bueno, venimos a esta experiencia individualizada en la que hoy me toca ser Michelle Parlange, pero y en este redescubrimiento, digamos, de volver a llegar a ser esta unidad y volver a encontrar este camino de la conciencia, vamos trabajando y vamos aprendiendo algunas otras cosas, pero bueno, la conciencia pues es el todo y es como esta aspiración a reunirnos con en esta unificación, digamos, en esta unidad. Ok. Y de alguna manera la gente relaciona los temas de conciencia con mente. Pero hablando entonces del tema mente e hipnoterapia, qué es la hipnoterapia y qué es lo que hace por las personas? También a lo mejor cómo se diferencia de otros tipos de terapias como la psicología tradicional, etcétera. Ok, ahí si hablamos más de conciencia, hablaríamos más como de mente consciente. La mente está dividida básicamente como en dos, ¿no? La mente consciente y la mente inconsciente. Si viéramos a la mente como un iceberg,
veríamos que justo, imagínate que tú vas como en una lanchita, entonces logras ver el iceberg, la punta del iceberg, y esa sería como la mente consciente. La mente consciente es la que rige cerca del 5% como de nuestra experiencia en cuanto a decisiones, acciones, interacciones. Después, como esa capita que alcanzamos a ver si nos asomamos del iceberg, sería el subconsciente, que el subconsciente es esta parte en donde podemos accesar al inconsciente y traer información y hacérsela accesible al consciente. Ajá, la información que está en el inconsciente generalmente está como muy al fondo, muy profunda, y el subconsciente es esta parte del inconsciente que nos permite dar información a la mente consciente. Ahora, en el inconsciente y en el subconsciente está el 95% de los programas que tenemos de creencias, emociones, sentimientos, significados, interpretaciones. Y es muy interesante porque a veces creemos que con este 5%, que digamos que sería como la punta del iceberg, nos movemos con ese 5% por la vida creyendo que vamos eligiendo y tomando decisiones, cuando en realidad el 95% de cómo percibimos la vida, de cómo nos vinculamos, de las decisiones que tomamos, está mucho más regido por el inconsciente o el subconsciente. Entonces, justo en este tipo de terapias a través de hipnosis o como ITT, que uno de los elementos que utiliza es la hipnosis, tenemos acceso a información que nos trae el subconsciente a la mente consciente. Podemos darnos cuenta de cuestiones, de programas, de creencias, de interpretaciones que fuimos formando en los primeros años, y a través de la hipnosis y de esta técnica que se llama, en esta técnica de ITT utilizamos hipnosis como una de las herramientas, obtenemos esa información que está rigiendo y está como dirigiendo cerca del 95% de nuestra vida. Entonces, al hacerlo consciente, tenemos un campo de cambio y de acción mucho mayor. Ok. De hecho, justamente este tema de la mente subconsciente es uno como de los más buscados o populares, al menos en este canal, Em, porque creo que la gente ha escuchado que para cambiar tienes que cambiar tu subconsciente, que está ligado a lo que tú nos decías, ¿no? 95% de cómo funcionamos, pues está básicamente controlado por nuestro subconsciente. Em, ¿Qué es lo que pasa en la hipnoterapia que nos ayuda a desbloquear, me imagino, o cambiar? ¿O cómo es este proceso justamente de cambio, de desbloqueo del subconsciente? Sí. Mira, la hipnosis es un estado natural, digamos que todos hemos tenido acceso a él en muchos momentos de nuestra vida, pero cuando lo usamos de forma terapéutica, tiene un fin o un propósito claro, ¿no? Que en este caso sería identificar el origen o la causa raíz de un tema que quiero transformar en mi vida. Entonces, digamos que quiero trabajar la falta de confianza. Entonces, ¿no? En una terapia, en este caso de ITT, lo que hacemos es que vamos a hacer una regresión, estando en un estado hipnótico, al origen de dónde surgió esta falta de confianza, porque el problema es como un síntoma, ¿sale? Es el síntoma, es lo que se logra ver de algo mucho más profundo. Entonces, a través de la hipnosis podemos accesar al subconsciente, que como te digo, la hipnosis es un estado natural, es como un estado de relajación profunda. A veces hay algunos mitos acerca de la hipnosis porque estamos muy acostumbrados a lo que vimos en la tele, quizás creciendo, que es esta, se llama stage hypnosis, que es esta hipnosis de escenario, en donde ladra como perro, haz como gallina, cómete una cebolla, que sí existe, ¿Y si se pero para puede? fines, sí se puede, pero para fines terapéuticos y con la técnica que yo utilizo, y también he experimentado hipnosis sin que sea con ITT, para fines terapéuticos no es necesario. Lo que queremos es accesar al subconsciente, como le bajamos el volumen al consciente, ¿das de cuenta? Y le decimos, a ver, tú relájate un poquito porque necesitamos acceder a información más profunda. Una vez que accedemos a información más profunda, la traemos como un poquito más a la superficie, y una vez que ves algo, ya no puedes dejar de verlo. Una vez que te diste cuenta del origen real de algo, ya es momento de transformarlo. Y la maravilla de hacer una transformación a nivel subconsciente es que es muchísimo más fácil transformar un tema. Hay como muchas reglas de la mente, ¿no? Que hay muchos autores, pero a mí me fascinan las de Marisa Peer. Y una de las reglas de la mente es que a mayor esfuerzo consciente de cambio hay mayor resistencia. O sea, en ese 5% me esfuerzo por cambiar, me esfuerzo por cambiar, me esfuerzo,
y hay una resistencia de cambio y además mis resultados pues tienen un impacto del 5%. En cambio, a menor esfuerzo subconsciente hay mayor fluidez. Una vez que hago un cambio a nivel subconsciente, en realidad todo fluye porque el cambio viene de adentro. Empiezo a ver las cosas distintas, empiezo a percibir las cosas distintas, empiezo a cambiar yo. No hago un esfuerzo por modificarme desde afuera, sino que desde adentro. Entonces, con la hipnosis, le bajamos el volumen al consciente y dejamos que el subconsciente, como que tenga un poquito más de voz y pueda traernos esa información desde el inconsciente para entender de dónde vienen estos programas o cuáles son y en qué momento de mi vida los creé y así los puedo ir transformando. Entonces es profundísimo el cambio. Ok. ¿Y qué tipo de temas se pueden tratar en la hipnosis? Nos mencionabas como ejemplo la confianza, pero ¿qué más? ¿Todos los problemas que tenga de conducta o qué tipo? Sí. Es interesantísimo porque en realidad podemos trabajar cualquier tema. Eh, Depende la técnica, pero con RTT y obviamente dependiendo quién sea su terapeuta, nosotros siempre hacemos mucho énfasis con trabajar dentro de tu ámbito de, en inglés le llamamos el scope of practice. ¿Cuál es el ámbito con el que estás listo para trabajar, digamos, de temas? A mí me gusta trabajar con todo tipo de temas y pueden ser desde temas de confianza, autoestima, hasta cosas muchísimo más profundas, como quizás adicciones, problemas de desórdenes alimenticios, temas de, bueno, miedos y fobias, por ejemplo, es algo muy común de trabajar en hipnosis y es algo que generalmente se soluciona súper rápido, es impresionante. Podemos trabajar temas como depresión. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nuevamente no es trabajar con lo superficial, sino ir al origen y lo que vamos transformando es eso. Ajá, como qué es lo que está rigiendo esta experiencia. Y también se pueden trabajar temas físicos, de salud, por ejemplo. Entonces es súper interesante porque obviamente nunca vamos a decirle a un cliente, a un paciente, deja tu tratamiento médico, no vayas con el psiquiatra, no, es como, es apoyar, pero al llegar al origen, lo que estamos intentando es transformar de tal forma que el síntoma desaparezca. O sea, que aquello que estaba presentado como el problema a trabajar, en realidad deja de tener razón de existir. Entonces, hay procesos que son más cortitos, hay procesos que son un poquito más largos, pero Ok. en realidad cualquier tema, ¿eh? De acuerdo. En este canal, el enfoque es mucho, digamos, más, ¿cómo le podría decir? No tanto desde un punto de vista de la psicología, sino un poco místico, que de todas maneras cada vez se acercan más, pienso, ¿no? Con exponentes como Marisa, que tú podrías pensar, bueno, es hipnoterapeuta, todo va a ser desde la psicología a lo mejor, pero ella nos habla, por ejemplo, de la relación pensamiento-materia. ¿Podrías explicarnos más cómo lo ves tú? O sea, cómo los pensamientos, el diálogo de una persona puede a lo mejor influir en sus resultados. Sí, por supuesto. Mira, todo surge de un pensamiento. Entonces, un pensamiento siempre me dispara una emoción. Y una vez que me dispara una emoción, eso genera una acción o sí, como una consecuencia fisiológica, física, una acción. Y eso me lleva a un nuevo pensamiento. Entonces estamos como en este triángulo, digamos. Ese es como funciona la mente. Ahora, si empezamos como a mezclar un poquito con manifestación, etcétera, nuestra mente como funciona es que siempre nos va a mover hacia lo que le es familiar y seguro. Entonces, ¿qué le presentamos a nuestra mente repetidamente para que se vuelva familiar y seguro? Y eso es lo que nuestra mente nos va a ir mostrando y nos va a seguir mostrando y nos va a dirigir hacia eso. Entonces, también tiene que ver con esta forma de materializar. Mucho más que a partir de deseos, es o sea, qué es lo que estoy pensando y sintiendo, porque aparte del pensamiento es eléctrico, pero la emoción es magnética, ¿no? Entonces, esto no es tanto como de Marisa, es como desde una perspectiva un poco más holística, pero el pensamiento es como lanzar la señal y a partir de la emoción es como atraigo. Pero si nos vamos nuevamente a este triángulo, es pensamiento, emoción, acción, pensamiento, emoción, acción. Entonces yo lanzo el pensamiento y con la emoción atraigo. Eh, entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que podemos ir reentrenando nuestra mente a qué tipo de pensamientos son los que tengo recurrentemente. Y eso es lo que empiezo a manifestar, porque cada pensamiento y cada palabra que digo
va formando como un mapa, digamos, un mapa del tesoro hacia dónde me va guiando. Entonces, y no solo son las palabras que verbalizo, es también cuál es mi diálogo interno, porque eso va dirigiendo a mi mente hacia qué me va mostrando y hacia dónde me va dirigiendo, y también de qué me aleja. Por eso es importante lograr esta coherencia entre lo que pienso, siento, digo, hago, para que lo que me muestre la mente y lo que me muestre también como lo que se va materializando en mi vida tenga mucho más congruencia. Si yo tengo creencias que se contraponen, es muy complicado manifestar. Si yo, por ejemplo, todo el tiempo digo, es que quiero tener dinero y es que quiero generar abundancia, pero una de mis creencias es la gente rica es mala, a la gente, pobrecitos los ricos porque seguro no tienen salud. O sea, si estoy generando este tipo de creencias simultáneas que se contraponen, es muy complicado manifestar en mi vida aquello que conscientemente creo que deseo, pero subconscientemente tengo un bloqueo que la mente dice, no, 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 porque acuérdate que si logras esto, todo esto puede llegar a ti, ¿no? El perder la salud, el ser mala persona. Entonces, ¿qué queremos? Que en lugar de que se contrapongan estas creencias, que comiencen a caminar un poquito de la mano. Ujú. Entonces, hay como muchas capas, desde la visión más de la mente, lo puedo Ujú. hablar más desde creencias, pero creo que hay como capas un poco más profundas también al respecto. Quería preguntarte, relacionado también al tema anterior, te hablaba yo de que en este canal la gente busca cómo reprogramar mi subconsciente. Entonces, hay autores que nos dan algunas técnicas, ¿no? Como por ejemplo, antes de irte a dormir o cuando te vas despertando, hacer afirmaciones o visualizar aquello que quieres lograr. Ujú. ¿Estás de acuerdo en que estas técnicas pueden llegar y funcionar? ¿Y Sí, cuál es la diferencia entre hacerlo uno solo con estas técnicas y acudir a alguien que tiene pues una formación como terapeuta o una especialización con estas técnicas? mira, 100%, los momentos súper importantes para reprogramar tu subconsciente es justo al despertar, cuando estás como en este limbo en donde no estás completamente despierto, pero tampoco estás dormido. Es un momento excelente porque los tres estados de frecuencia de la mente, del cerebro, digamos, que son los ideales para reprogramar, son tres. Son alfa, teta y delta. Ujú. Entonces, alfa, generalmente cuando estamos así en estado consciente, que estamos platicando como tú y yo, nuestro Ujú, cerebro está en ondas beta, que son ujú, un poquito más aceleradas. Entonces, alfa es un poquito la onda un poquito más estirada, digamos, más leve. Y después teta todavía es muchísimo más relajada la onda de frecuencia y delta es la más. Esos tres estados, alfa, teta y delta, son ideales para reprogramar el subconsciente. Ujú. Cuando estamos apenas como despertándonos, nuestro cerebro está en esas ondas, está a veces en alfa, a veces en teta, porque ya no estamos tan profundos, estamos despertándonos. Y justo antes de caer en sueño profundo pasa lo mismo. Nuestro cerebro, las ondas cerebrales se relajan. Por eso son dos momentos claves para reprogramar el subconsciente. Es cuando el cerebro está mucho más receptivo a sugestiones. Y a veces la palabra sugestión tiene como una connotación negativa de ser sugestionables como me vas a manipular o me puedes hacer que yo haga cosas que no quiero, pero en realidad es maravilloso ser sugestionable, sobre todo si lo sabemos usar a nuestro favor. Todos somos sugestionables, tan es así que nos hemos creído muchísimas cosas que hemos escuchado y nos han dicho a través de los años, y qué mejor que utilizar esa capacidad de sugestión a nuestro favor. Entonces, al momento de estar despertando, es un momento increíble como para poner afirmaciones o visualizaciones, decretos de lo que sí queremos, ¿no? Y lo ok, mismo justo antes de dormir. Y lo que podemos hacer durante el día es provocar estos estados de relajación, ¿no? Acceder a estos estados alfa o teta durante el día y también podemos reprogramar, que son estados de relajación profunda, digamos. ujú, Entonces, sí, por supuesto que son ideales. Y la diferencia que me decías con ir con un profesional ajá, es que, por ejemplo, en una terapia de RTT, ¿qué va a pasar? Que yo primero voy a platicar contigo, voy a identificar cuál es el tema que quieres trabajar, te voy a hacer algunas preguntas sobre presente, cómo se ve tu problema hoy, un poquito acerca del pasado y después proyectamos a futuro. Ujú. Y sí, entonces, ¿qué pasa? Que es ahí ya yo entiendo lo que tú quieres. Durante la sesión, no solo voy a identificar lo que quieres, sino que voy a identificar lo que necesitas transformar en tus creencias,
en tus emociones, en los significados que has dado a la situación. Vamos identificando esas necesidades y al final de la sesión lo que hago es que te grabo una hipnosis personalizada, que nunca va a ser lo mismo bajar una grabación ¿no? de cualquier plataforma o de YouTube de hipnosis para cambiar que una que está hecha a la medida para ti, con lo que deseas, como proyectas tu futuro y con las necesidades de cambios, de creencias, de significados, de emociones, que son las que te han bloqueado. Entonces te vas a llevar una hipnosis personalizada y qué pasa que justo te voy a decir, la vas a escuchar antes de caer en sueño profundo o justo al levantarte o en un estado de relajación profunda, nuevamente para meter a tu cerebro en este tipo de ondas en donde estás sugestionable y recibe todo y lo va tomando como una realidad. Entonces, utilizar esos momentos a tu favor, que no sea nada más para levantarme y cuando estoy en ese estado agarrar el celular, ver una noticia, entonces que mi primer pensamiento sea el mundo está terrible, entonces se vuelve mi creencia y entonces mi mente me lo refleja. Entonces, ser súper conscientes de qué metemos en esos momentos a nuestra mente puede ser, o sea, te puede cambiar la vida, de verdad. Sí, escuchaba una estadística del doctor Joe Dispenza hace poquito que decía, creo que el 70% de los jóvenes, bueno, de la gente en general ahora, lo primero que hacen al despertar es ver el celular, ¿no? Instagram, Facebook, pues obviamente no es la manera más adecuada porque normalmente vemos, como tú decías, noticias que siempre van a ser negativas, etcétera, ¿no? También corrígeme si me equivoco, pero yo entiendo una diferencia importante también, es que a lo mejor si yo hago mis propias afirmaciones, pero yo justamente como tú decías, estoy funcionando siempre con mi 5% consciente, con lo que yo creo que quiero, pero a lo mejor en mi primera infancia o en mi pasado ocurrió algo que yo ya traté de bloquear tal vez o que no tengo tan a la mano y que está en mi subconsciente, qué es lo que me está causando el problema. Y tal vez yo con mis afirmaciones no estoy atacando, digamos, ese problema, pero si acudimos a alguien, como en este caso tú que usas la técnica de terapia de transformación, podemos encontrar a lo mejor un problema, ¿no? Que yo ya había olvidado, aunque no lo olvidas. ¿Es correcto? 100%. Y además es muy interesante porque muchas veces, como en el consciente, creemos que sabemos la respuesta a por qué tenemos una situación, ¿no? Y entonces, digo, me ha pasado, por ejemplo, con gente que ha ido a terapia conmigo y me dice, a ver, Michelle, es que yo sé por qué tengo este tema, por ejemplo, de sobrepeso, ¿no? O sea, llevo 5 años en terapia, lo he trabajado, yo sé de dónde viene porque mi vínculo con mi mamá tal y tal, entonces, y me dan toda una explicación, y entonces no, voy tomando nota y voy haciendo ciertas preguntas, y es súper interesante que a la hora que nos aventamos el clavado al subconsciente, no tiene nada que ver. Lo que tenemos a nivel consciente y creemos que es el origen de nuestros temas, muchísimas veces no lo es. Entonces, ya nos vamos al subconsciente, y en este caso, por ejemplo, era un tema que tenía totalmente que ver con el papá y con esta protección hacia el papá. Y entonces tengo que ser grande para proteger a mi papá, ¿no? No tenía que ver con mi mamá tiene un cuerpazo y yo no tanto, entonces lucho y para rebelarme, que eso era lo que su consciente le decía, que por ahí estaba el tema del sobrepeso. A la hora de irnos al subconsciente, todo el tema era necesito ser grande para proteger a mi papá. Y entonces, ¿qué pasó? Se convirtió en alguien grande. O, por ejemplo, un tema de miedo a manejar, ¿no? Entonces, el consciente decía, pues es que sí, estuve en 2 accidentes y por supuesto que tengo pánico a manejar porque estuve en 2 accidentes. Y a nivel consciente te hace todo el sentido. Y a la hora de hacer como este clavador subconsciente, resulta que pues era un momento, el que me lleven y me traigan es un momento de conexión, es un momento en donde soy visto, es un momento en donde soy reconocido y conecto. Entonces, a la hora que me toca manejar, mi subconsciente dice, no, porque vamos a perder esta conexión. Entonces, mejor te genero algo que no permita esto. No te preocupes, te va a dar pánico manejar. Entonces, parece que estamos como resolviendo un tema según la mente, ¿no? Como que toma soluciones. La mente siempre dice, tú no te preocupes, yo me encargo. Yo veo cómo le hago para que esto que crees o que quieres lo sigas teniendo o lo alcances. Pero a veces malinterpreta y entonces pone ciertas barreras. Y a la hora de ir al subconsciente podemos entender cuál es el origen real, no el que el consciente cree, Ujú. sino cuál es el origen real del problema
Y a la hora de verlo, lo podemos resignificar y transformar. Ese es el superpoder, ¿no? Que no solo nos quedamos en lo que en el consciente sabemos y creemos que es el tema principal, sino que nos vamos al origen real. La mente es una maravilla. Tú al subconsciente le dices, dame la respuesta de tal y te trae la respuesta. O sea, te va mostrando con ejemplos de la vida, con momentos distintos, en dónde está el origen, en dónde está la razón. Entonces, lo importante es saber indagar lo relevante y saber qué hacer con esa información. Ahora una pregunta que me surge mientras te escucho. Si yo voy contigo y tú vas a indagar como en mi pasado, em, ¿no sucede que sea demasiado doloroso a lo mejor para las personas o que sientan que lo van a revivir, un evento traumático y que tenga ¿cómo se dice? El resultado contrario, ¿no? A lo mejor era algo que yo había tratado de Evitar. barrer bajo la alfombra, ¿no? Para que ya no me doliera y de pronto sale. Entonces, ¿no tiene un sentido contrario a lo que se busca? Sí, entiendo perfecto lo que preguntas. Fíjate, es muy interesante porque podría parecer que es así, ¿no? Cuando, a ver, cuando hay un evento muy, muy traumático, muy, muy doloroso, sí, muchas veces se suprime y se queda guardado en el inconsciente, Ujú. como si no hubiera pasado, en teoría, porque es tan doloroso en el momento que prefiere como esconderlo. Ahora, que esté escondido no quiere decir que no está, y no quiere decir que no estás lidiando con ese tema. Ujú. Entonces, ahí está, igual y no lo tienes consciente, pero estás lidiando con eso. Por eso genera otros síntomas. Por eso de repente tienes ansiedad y no sabes por qué. O por eso de repente te muerdes las uñas y no sabes por qué. O estás en una super depresión. O subiste 15 kilos en un año. O mil otras cosas y no entiendes por qué. Porque por más suprimido que esté, sí estás lidiando con él. Mm. Entonces, ¿qué es lo ideal? Sí puede ser algo retador y algo un poco doloroso, el decir, pues vamos a ir al origen y que de repente surja un recuerdo, o sea, nosotros le llamamos como escenas, que surja una escena que tenías bloqueada y de repente entenderla o verla, porque en regresión, hay una parte de la sesión donde hacemos regresión. En regresión muchas veces se van hasta el útero o tengo un año, tengo 2 años, entonces que pareciera que no te acuerdas, Ujú. pero claro que está guardado. El subconsciente es como una camarita de vigilancia que tiene todo perfectamente grabado y todo categorizado y todo, o sea, sabe perfecto. Entonces, claro que de repente verlo puede ser muy duro. Por eso es bien importante que se pongan en buenas manos porque no es cualquier cosa abrir algo tan profundo, ¿no? O sea, literalmente yo a mis clientes, a mis pacientes les digo, gracias porque sé que vienes a abrirme tu mente y tu corazón. O sea, es mover muchísimas emociones. Entonces sí pónganse en manos de profesionales. Eso sería algo súper importante porque sí puedes dejar un proceso abierto. Mm. Esta técnica en particular es una maravilla. ¿Por qué? Porque tiene todo un proceso. O sea, sí vamos a abrir, pero también vamos a trabajar con todo eso que surgió y vamos a empezar a transformarlo y siempre termina en una nota alta que viene, es como la instalación de las nuevas creencias, de las nuevas emociones, y aparte en ese punto, en ese intermedio entre que descubrimos el origen y que transformamos, pasan muchas otras cosas, ¿no? O sea, es una técnica que tiene varios pasos en Ujú. donde vamos a ir rompiendo y vas reempoderando porque la idea principal es liberar. Es que de verdad que el cliente salga siendo libre del tema que traía y estamos, o sea, una de las frases más padres de las transformaciones es el entendimiento es poder. Y entender en hipnosis es el poder más liberador y más transformador que existe. Y literalmente así es. Entonces sí me ha pasado, por ejemplo, sesiones en donde surge una escena que el paciente no tenía ni idea o el cliente no tenía ni idea. Y entonces sí me ha pasado alguna vez que me dicen, Michelle, sácame, por favor. Más importante es, siempre estás en control, ¿eh? Por Ujú. más que estés en hipnosis, no es que estés fuera de control. Tú estás en control. O sea, yo no puedo hacer ni que digan ni que hagan algo que no quieren, pero estás en control. Es como estar en un estado de mucha relajación. Yo siempre les digo, es como si nos fuéramos a tomar un cafecito, pero tú estás con los ojos cerrados y yo te voy guiando, para obtener el resultado que realmente va a ser beneficioso para ti. Eh, pero sí alguna vez me acuerdo que me dicen, Michelle, esto es muy fuerte. Entonces lo que hacemos es que de la escena los separamos un poquito para que lo puedan ver como desde afuera. Y siempre les digo, yo sé que esto es fuerte y que puede ser doloroso,
pero llevas cargándolo muchos años y es momento de liberarte, es momento de que seas libre de este dolor, ¿no? El que lo tuviera suprimido no quiere decir que no estuviera ahí. Estaba el dolor ahí, estaba la angustia ahí, estaba, y por eso estás lidiando con estos síntomas. Entonces es momento de, pues sí, igual y verlo no es fuerte, pero es momento de trascenderlo, como de trabajarlo para que tenga otro significado en tu vida y tú puedas liberarte de pues esa carga y ese dolor y podamos transformarlo. Entonces, aunque el verlo pueda ser fuerte en el momento, siempre viene como todo el proceso de empezar a romper y de empoderar nuevamente a la persona para finalmente transformar el tema. Mm. Y una vez que hacemos la hipnosis personalizada, esa hipnosis personalizada la escuchan por al menos 21 días. Yo generalmente la mando un mes, por lo menos. Entonces es mínimo 21 días seguiditos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es reprogramar a nivel fisiológico, también se generan nuevas conexiones neuronales. Ajá. Y además emocionalmente se sienten distinto, tienen una visión distinta de lo que quieren, hacia dónde van, cómo moverse. O sea, es muy, muy integral el proceso. Y entonces, a pesar de que haya sido muy duro, terminan muy como sanados, no sé si es una palabra correcta, pero sí hay mucha sanación y mucha liberación y como motivados hacia lo que viene en lugar de seguir atrapados por el pasado. Esta palabra que mencionas de sanar también me parece interesante porque también hace poco escuchaba que a lo mejor es una estadística muy extrema, pero entre el 75 y 90% de personas que van al doctor, que no sea porque se accidentaron o una fractura, pero del 75 al 90% de enfermedades tienen que ver con una especie de estrés, ¿no? Con una especie de una emoción. Un Entonces, lo que, psicosomático. Ujú. sí, lo que sucede con este tipo de terapias, me imagino, en lo que tú hablas de liberarse, pues seguramente también tiene una repercusión en la salud de los pacientes, ¿no? Aunque no sea lo que están tratando de componer, por así decirlo, ¿no? Así es, sí, totalmente. Y muchas veces vienen los clientes con temas físicos de salud y entonces, a ver, obviamente se van a atender desde la parte médica y siempre decimos, sigue con tu tratamiento médico, pero vamos a ver qué origen también emocional tiene. Y entonces, al trabajar a la par, entonces vas sanando como en la parte médica, digamos, y además con la sesión sanamos en la parte emocional, transformamos lo que surja, que es el origen, y tenemos una parte también que se llama la terapia de comando celular, en donde accedemos a la inteligencia del cuerpo para sanar, para autosanarse. Aunque, repito, nunca vamos a decirle deja de ver a tu médico, pero también creemos en esta capacidad de que tu cuerpo tiene esta sabiduría. Entonces vamos dirigiendo a las células a ir generando esta sanación, que está muy basado en todo este descubrimiento de Bruce Lipton, de la biología de la creencia y cómo ir manejando y cómo las células, que también la epigenética ya descubrió que cada célula tiene inteligencia y memoria. Entonces, accediendo y dirigiéndonos a cada célula, sabiendo que tiene inteligencia y memoria, podemos decirle qué hacer o cómo regresar a su código original. Entonces, tiene como muchas capas, dependiendo cuál es el tema que nosotros le decimos cliente por temas como de legislación internacional, Ujú. pero es lo que en México conocemos como el paciente, digamos, Ok. dependiendo del tema que traiga, lo vamos trabajando. Pero si es algo que incluye un tema físico, además podemos utilizar esta terapia de comando celular, que es Ok. espectacular. Recuerdo haber escuchado a Marisa que una vez se quebró una mano o algo así le pasó y le decían como que el doctor que no se le iba ya a sanar de manera correcta y ella pues utilizó este tipo de idea que es básicamente el poder de la mente sobre la materia. Quería también preguntarte si esto de la hipnoterapia es para cualquier persona o tú dirías pues hay ciertos perfiles, no lo sé. Mira, podríamos decir que es prácticamente casi para cualquier persona. ¿Con qué tipo de casos recomendamos no trabajar con hipnosis? Con gente que tiene episodios de epilepsia, por ejemplo, ¿no? En donde hay como demasiada electricidad en el cerebro. La hipnosis puede hacer que empeore. Con gente que tiene episodios psicóticos, quizás, con gente que tiene bipolaridad. Idealmente no se recomienda porque podría como empeorarse quizás,
a menos que tengan luz verde de su psiquiatra y que estén súper controlados y que el terapeuta esté dispuesto como a hacer esa terapia, pero serían como los principales casos con los que no es recomendable utilizar hipnosis. Ok. Ahora, una de los como premisas de Marisa, bueno, y la cito porque básicamente pues estudiaste con ella, entonces muchas de las técnicas que utilizas vienen surgen de ella, de sus años de experiencia. Uno de sus movimientos es eres suficiente, que no, yo no acabo de saber si es la traducción más exacta o más mexicanizada que he podido encontrar, pero bueno, menciona que la mayoría de las adicciones y demás, o problemas en general, vienen de que no nos sentimos suficiente. ¿Es así? ¿Tú lo has descubierto de esta manera con tus pacientes? ¿Y a qué se refiere exactamente con que no nos sentimos suficientes? Sí, tiene todo un movimiento increíble que se llama I am enough. Y yo creo que sí, la traducción como yo la siento más cercana es como soy más que suficiente, como que en español el soy suficiente se queda cortito, siento, Sí. ¿no? Como soy apenas suficiente. Y en inglés es como, sería como en español yo diría, soy más que suficiente. Y esta creencia de no soy suficiente generalmente está vinculada a muchísimos temas, a muchísimos problemas, es como la causa raíz de muchísimas de las problemáticas que podemos ir encontrando. Marisa menciona, y en mi experiencia también con mis pacientes, sí noto como que hay tres creencias principales. Una es no soy suficiente, y no necesariamente tiene que ser no soy suficiente en nada. A veces es no soy suficientemente inteligente o no soy suficientemente interesante o no soy suficientemente guapo o bonita para, termina la frase con lo que, ¿no? O no soy suficientemente, a mí me tocó, por ejemplo, un paciente que toda su familia era como muy carismática y ella era como mucho más seria. Y entonces era esta creencia de no soy suficientemente simpática o interesante o y eso le generaba muchísima inseguridad y muchísima limitación en cómo se movía en la vida. Entonces, no soy suficientemente algo. No tiene que ser, no soy suficiente en nada en la vida. A veces somos muy seguros en unas áreas y en otras tenemos como esta creencia de me falta algo para ser lo suficientemente algo. La segunda creencia es algo no está disponible para mí, ¿no? El amor no está disponible para mí. El dinero no está disponible para mí. La amistad no está disponible para mí. El reconocimiento, algo no está disponible para mí. Y la tercera creencia, que es de las más comunes también, es soy diferente, ¿no? Soy diferente a la gente de mi edad. Soy diferente a la gente de mi familia. Soy diferente a las personas de mi género. Entonces, esas generalmente son las tres creencias principales que están de fondo en casi cualquier problemática. Entonces, ¿qué pasa? A ver, y hay muchas más, pero son como las principales y a veces como las verbaliza o como las identifica el paciente es distinto, pero casi siempre si nos vamos al fondo, 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 llega a una de estas tres y casi siempre llegan también a no soy suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que reprogramamos y actualizamos esa creencia, porque casi todas nuestras creencias las formamos en los primeros 7 años de vida. A lo largo de los demás años seguimos formando creencias, pero casi todas las formamos en los primeros 7 años de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente tenemos 40 años y seguimos con la creencia cuando teníamos 4, ¿no? Porque cuando en Kinder 2 pasé al frente, me trabé y no dije bien una palabra, entonces no soy tonta. Entonces no soy suficientemente interesante o inteligente para hablar en mi oficina, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hacemos es actualizar también la creencia, decir, pues sí, pero ya no tengo 4. Y una Mm. niña de 4 se puede trabar y no pasa nada. Ajá. Pero obviamente esto no lo hacemos a nivel consciente, lo vamos trabajando a nivel subconsciente. Y si todo el movimiento de soy suficiente, ¿qué pasa? Que cuando me doy cuenta que no necesito cumplir las expectativas de nadie más que las mías, y que como soy, como me veo, como me visto, como hablo, como pienso, es, en español diríamos, más que suficiente. Entonces esta capa como de ansiedad o de invalidación o de, sí, de quedarme cortito para moverme por la vida se va desvaneciendo y entonces me puedo mover por el mundo siendo yo muchísimo más libre, muchísimo más completo, muchísimo más seguro. Entonces sí, el movimiento de I Am Enough es un gran, gran movimiento que ha hecho que muchísima gente, sobre todo, digo, todo, de todas las edades, pero creo que
en adolescentes y jóvenes ha sido un boom el decir, no tengo que tener el cuerpo de Kim Kardashian para, ¿no? Poder ponerme un traje de baño en la playa, o no tengo que ser tan rica como, o no tengo que ser tan, o sea, como soy, es más que suficiente. Entonces, cuando logro amarme, aceptarme, entenderme y validarme yo, dejo de necesitar esa validación del mundo y me puedo mover de forma distinta. Mm. ¿Los padres tienen algo que puedan hacer, si es que, porque seguramente nos escuchan muchas personas que son papás, para evitar el menor daño? Pues no sé si es posible, porque como tú decías, a lo mejor fue en mi escuela que me trabé y ya de ahí nació una creencia, pero pues donde pasamos mucho tiempo es en el núcleo familiar, ¿no? ¿Cómo pueden las personas que nos escuchan utilizar este conocimiento para, pues, apoyar a sus hijos en lugar de dañarles? Híjole, sí, es buenísima pregunta. Yo soy mamá, tengo dos hijos, tengo una niña de 11 y un niño de casi 8, y creo que es de las cosas que más me preocupan y más bien me ocupan, es darme cuenta, claro que tenemos una gran influencia en cómo nuestros hijos ven la vida, perciben el mundo y en los mensajes que les podemos dar. Y algo que me ha caído muchísimo el 20 a partir de que soy terapeuta RTT es a veces en las regresiones, como te decía, te vas hasta el vientre y de repente te das cuenta cómo a los 4 meses de gestación escuchaste una conversación de la mamá que te generó una creencia que vienes cargando por 30, 40, 50, 60 años. Entonces, como la importancia de los mensajes que como papás damos todo el tiempo es importantísimo. Los primeros 7 años de vida, el cerebro está, ¿te acuerdas de los 3 estados como de frecuencias de la mente? Los primeros 7 años de vida, el cerebro está en alfa, en ondas alfa casi todo el tiempo. Por eso decimos, son una esponjita. Literal, están absorbiendo todo. Entonces, ¿qué mensajes damos, ¿no? Que pueden hacer que nuestros hijos crean que como son, no son adecuados, no son suficientes, no cubren las expectativas, o porque eso va a ser, es mucho más fácil intentar programar bien desde el principio que tratar de reparar después, ¿no? Entonces, obviamente, entre más reconozcamos, entre más hagamos a nuestros hijos no solo pensar, sino sentir, porque la emoción es clave en todas las creencias. O sea, una creencia surge también cuando hay un pensamiento y una emoción como que lo solidifica. Si hay un pensamiento sin emoción, no se forma la creencia como tal. Es cuando combinamos el pensamiento y la emoción. Entonces, ¿qué estamos poniendo en las mentes de nuestros hijos que, que van a estar formando estas creencias? ¿No? ¿Qué mensajes? Hasta las pláticas de los adultos. Es interesantísimo cuando haces una regresión, por ejemplo, a bloqueos con el dinero. Entonces, una de las escenas es el niñito escuchando al papá y al abuelo hablar de el dinero, que dices, ay, no se dan cuenta, ¿no? Sí se dan cuenta. Sí se dan cuenta, todo lo están absorbiendo. Entonces, ¿qué mensajes damos en donde podemos hacerle saber a nuestro hijo, como eres perfecto, eres perfectamente imperfecto? Porque también esta idea de la perfección genera muchísima angustia, muchísima ansiedad. Es como eres maravilloso. Y entonces, ¿cuál es tu mejor versión? Y llevarlos mucho a esta reflexión de, no importa tanto lo que yo opino de tu dibujo, ¿tú qué opinas de tu dibujo? Mm. ¿No? ¿Por qué? Porque también esta ansiedad viene del querer buscar esta validación externa todo el tiempo. Que el mundo te califique, que el mundo te diga, sí, sí eres suficiente, Mm. sí, 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 sí cumples las expectativas. Cuando lo que quieres es formar gente que diga, me gusta, o sea, sí soy suficiente, que no necesite que los demás me digan o me aplaudan o me den un premio o me reconozcan. Si lo hacen, qué padre, lo recibo, ¿no? Con muchísima apertura. Es más, la gente que sabe lo que vale, generalmente le dices, oye, qué bien te ves, felicidades, y te dice muchas gracias y lo deja entrar. En cambio, cuando tienen esta lucha interna, te dicen, no, 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 guapa tú, no, 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 inteligente fulanito, no. Mm. ¿Por qué? O sea, a pesar de que están buscando este reconocimiento externo, les cuesta mucho creérsela. Entonces, lo que podemos hacer es ir programando a estos niños para que se conviertan en esos adultos y desde niños así lo vivan, de que sepan que como son, es perfecto. Yo tengo ahí una pasión maravillosa también con el tema de crianza y demás, que me fascina. Obviamente ha sido mi reto número uno en mi vida, el convertirme en mamá y el darme cuenta que los niños no vienen a cumplir tus expectativas. O sea, ¿no? Llegan a través de ti
pero no son ni tu carta de presentación, ni vienen a cumplir tus expectativas como papá, ellos son ellos. Entonces, Ujú. ¿cómo formarlos para que sean lo más completos, lo más valiosos y que se sepan que como son más que suficiente para que no tengan que estar trabajando el resto de su vida creyendo que son suficientes o trabajando en entender que son suficientes? Y claro que los papás tenemos un rol increíble ahí. Hablábamos de esta parte de la mañanita y la noche. Cuando yo trabajo con niños en sesión de RTT, involucro siempre a los papás. O sea, parte de lo que dice Marisa es involucren a los papás y para mí funciona de maravilla. Yo soy psicoterapeuta Gestalt desde antes de ser RTT y especializada en niños y adolescentes. Y siempre involucrar a los papás en el proceso es clave. Entonces, con RTT es cuando tu hijo esté dormido, ya que esté en sueño profundo, te acercas, mueves tantito su cabeza y le das, o sea, lo reprogramas también a través de afirmaciones, reconocimiento, amor, para que se empiece a reprogramar su subconsciente. Entonces, sí, el papel de los papás en los mensajes que damos, súper sutiles también, digo, a ver, y yo también me escucho a mí misma y sigo aprendiendo, pero de validar quiénes son, de validar cómo son, de validar su pensamiento, aunque sea distinto, es decir, el que seas distinto te hace único y te hace maravilloso. No es el que seas distinto está mal, ¿no? O si esto es lo que te gusta, puede ser diferente a lo que a mí me gusta, pero es valioso y es válido. ¿Cómo te empodero y cómo te encamino a que brilles desde ahí? ¿No? Que las cosas que hagan, lo que decíamos, no es de, ¿qué opinas tu mamá? A mí me puede fascinar, pero sí es como esa conciencia de, tiene muchos colores, de escribir cómo es, etcétera, pero tú cómo te sientes al respecto. Y ya que te diga el niño cómo se siente, tú le puedes decir también tu opinión si quieres, pero que se den cuenta que la validación externa no es lo que los hace valiosos, sino que ellos son valiosos por sí mismos, digamos. Porque ahorita decías, por ejemplo, decirle a tus hijos, eres maravilloso o maravillosa, pero sin condicionarlo, ¿no? No, por ejemplo, no porque te sacaste un 10 eres, te quiero, porque después esto es cuando crecemos, como la mayoría de nosotros, como creyendo que si no me saco 10, si no me porto bien, si no, no No valgo. merezco el amor, no valgo, ¿no? Es verdad. Y todo esto me parece muy reciente. Yo creo que las generaciones anteriores no, pienso que no tenían ni idea ni medios como estos, ni personas como tú, ni de quién les dijera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede tratar? Creo que antes no existía y ahora, pues espero, pienso que las cosas por eso cambian poco a poco, ¿no? Porque ahora hay más información. Sí, Bueno, quería totalmente. también pedirte si podías compartirnos el caso, a lo mejor, o uno de los casos más extraordinarios o que te haya sorprendido más que has tratado tú. Ay, hay muchos. A ver, déjame pensar. Uno de los que me encanta platicar es justo de una persona que llegó con un pánico a manejar, ¿no? Y decíamos como esta parte lógica de la mente consciente de fue por los accidentes y demás. Y cuando descubrió y cuando pudimos encontrar cuál era el origen real, a las 3 horas de salir de terapia después de veintitantos años de no manejar, me mandó un video manejando, ¿no? Y me dice, mira, Michelle, por fin, ¿no? Y si, ella siempre tenía coche y demás, pues, estoy manejando y de repente todavía me escribe y estoy manejando ahora carretera y, o sea, es impresionante como una vez que encuentras el origen y lo transformas, el síntoma desaparece. No quiere decir que ya manejó feliz y con toda la confianza el primer día, pero manejó sintiéndose distinta y sigue manejando y ahora ya maneja, va y viene, toma carretera, ¿no? Ese es uno de los que me fascinan. Temas, por ejemplo, de salud, de inflamación de articulaciones, de muchísimo dolor, y entonces encontrar el origen, y cómo para su mente estaba asociado el dolor al amor. Entonces, cada vez que necesitaba sentir amor, se inflamaba y sentía dolor, porque en su mente, por cómo creció, estaba asociado cuando hay amor, hay dolor. Entonces, el desasociar y el asociar el amor a algo bonito, a sentirte bien, a la salud, empieza a disminuir los síntomas de cuando me quiero sentir querido o querida, entonces me inflamo, siento dolor porque está esa asociación subconsciente. Entonces, esa también me fascina. ¿Qué otros? Pues temas como de fertilidad, por ejemplo, ha habido un par de bebés después de mucho tiempo de estar luchando con temas para quedar embarazadas.
uno de ellos es mi sobrino que amo y adoro, ¿no? Ujú. Entonces cuando se sana lo que estaba como atorando, pues ya nuevamente se quita como el bloqueo y puede continuar como el proceso feliz, digamos, de que se embaracen y demás, porque cuando la mente piensa, la mente siempre te va a mover hacia lo que considera que es seguro, familiar y placentero. Entonces es investigar en la mente qué es lo que tiene asociado a seguro, familiar y placentero, y a veces es justo lo que no quieres conscientemente. Entonces es desasociarlo y conectar lo que sí quieren a lo seguro, familiar y placentero. Entonces, ir quitando esos bloqueos. Hijo, hay muchos, muchos casos, temas de relaciones, por ejemplo, de vínculos de pareja, de vínculos familiares, de percepciones en maternidad, también de como ciertas cosas de qué espero en la maternidad y cómo se puede ir transformando esas creencias, eh, temas de salud, por ejemplo, un tema como muy de un paciente que tenía como muchos impulsos destructivos, ¿no? A partir de elecciones de vida, a partir de ponerse en riesgo en cosas como en actividades de alto riesgo y demás, y darse cuenta que estaba vinculado a perder a dos familiares muy cercanos en la juventud y tener como una creencia de por qué yo sí merecía quedarme y ellos no. Entonces, este impulso por siempre poner en riesgo su vida, porque estaba esta creencia de yo no merecía o no merezco estar aquí si ellos no están. Mm. Entonces, una vez que transformas esto, este impulso por ponerse en riesgo todo el tiempo se transforma, ¿no? Es una maravilla la mente subconsciente y encontrar como el origen es fascinante, es interesantísimo. Y como te podría decir que cada paciente que he tenido, cada cliente es una historia espectacular. A mí, de verdad, no dejo de sorprenderme, no dejo de fascinarme, no dejo de fascinarme en mis propias sesiones. Yo también hago intercambios a veces con colegas y en mis propias sesiones darme cuenta de, nunca me imaginaría que este tema estaba asociado a esta creencia que tenía en el fondo del subconsciente, ¿no? Entonces irlas transformando también, ir viendo cómo se transforma mi vida, ha sido, pues vivirlo de primera mano es como lo que más confianza te da en poder hacerlo con los demás. Muy interesante porque al final es eso, ¿no? Es mente, es lo que se quedó ahí guardado, son nuestras vivencias, nuestros sentimientos, que al final ese es quién eres, ¿no? Lo que nos platicabas tú de este triángulo, quién soy yo y los resultados que tengo viene por primero mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones, ¿no? Entonces siempre es el origen. Y bueno, para cerrar, ir cerrando un poco, me gustaría también hablar de uno de mis temas favoritos, que es cómo dialogar mejor con nuestra mente para conseguir o para que nos ayude, porque has mencionado en esta entrevista que la mente, bueno, tiene ciertas reglas y que además trata, por ejemplo, de alejarte de lo que cree que no quieres. Pero entonces, ¿cómo dialogamos para que nos acerque a lo que sí o para que nos acerque a nuestros objetivos? A ver, lo más fácil es a nivel subconsciente. Sin duda, es lo mejor que podemos hacer, es empezar a transformar desde el subconsciente, pero también hay una regla súper importante, que es la mente aprende por repetición, ¿no? Y si nos vamos un poquito a la teoría hebbiana de Donald Hebb, dice, las neuronas que se disparan juntas, se cablean juntas. Entonces ahí viene todo el tema de neuroplasticidad que mencionabas hace ratito. Entonces, si cada vez que siento esto, como que el impulso va hacia una acción cierta en el cerebro, digamos, ¿qué hago? Empiezo a cablearlo hacia otro lado. Ahora digo, cuando me siento así, voy a reaccionar de esta forma. Entonces, si esto ya es un surco, digamos, la repetición va a hacer que este nuevo caminito, que es el que sí quiero y el que sí me conviene, a partir de un trabajo, si es un trabajo consciente, va a requerir más repetición y más constancia, digamos, que si es un trabajo subconsciente, que es más facilito el cambio. Pero sí podemos recablear estas nuevas actitudes, entonces, o estos nuevos, como resultados de disparar una conexión cerebral. Sí, la repetición es clave. Ajá, entonces, y mis pensamientos van generando mi realidad también. Acuérdate que mis pensamientos generan emociones, acciones y me quedo en este triángulo, pero la repetición puede hacer que mis pensamientos vayan cambiando. Entonces, si yo estoy en un estado de mayor conciencia y mayor alerta, ¿a qué tipo de pensamientos tengo? Y los puedo modificar, tengo la capacidad de modificar mis pensamientos. Igual el que se me disparó automático por repetición, porque aparte hay una estadística que creo que el 95% de nuestros pensamientos son los mismos que tuvimos el día anterior y el día anterior,
Entonces, si empezamos a cambiar esa estadística y cuando me llega un pensamiento que no me es útil, que no me funciona, lo anulo, conscientemente lo anulo, deliberadamente lo hago a un lado y siembro un par positivos y los repito, va a ser muchísimo más fácil recablear hacia lo que realmente quiero. Entonces, tener un diálogo interno a mi favor es importantísimo. Hay una frase que también dice Marisa que me fascina y la dicen algunos otros autores de otra forma, pero Marisa dice, las palabras más importantes que vas a escuchar en tu vida son las que te dices a ti mismo. Entonces, ¿qué te estás diciendo constantemente? Si te levantas, te ves en el espejo, ¿qué te dices? Pon atención y si no es algo que está funcionando a tu favor, modifícalo. Modifícalo conscientemente porque tu diálogo interno se convierte en tu realidad. Entonces, si tu realidad no te está funcionando, modifica también tu diálogo interno. Tu realidad exterior nunca va a poder sobrepasar tu realidad interior. Entonces, si tu realidad exterior no te está gustando, échate un clavado hacia adentro. ¿Qué está pasando contigo adentro? ¿Qué estás sintiendo sobre ti mismo? ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? ¿Qué tipo de diálogo interior? Y modifícalo y cámbialo a tu favor. Si puedes hacer un trabajo a nivel subconsciente, va a ser mucho más fluido y mucho menos, sí, como, sí, va a tener menos resistencia de Ficción. cambio, menos fricción. Entonces, puedes hacerlo maravillosamente, pero además a nivel consciente sí empieza a darte cuenta y empieza a modificar. Y de verdad pon atención a tu diálogo interno, porque eso va a regir cuál es tu mundo exterior también. Bien interesante. Uno de los autores favoritos del canal es Neville Goddard y él decía, me acuerdo mucho de esa analogía, porque dice que mucha gente quiere cambiar lo que ve en el espejo y quiere como romper el espejo, pero en realidad es solo un reflejo de quién eres tú por dentro, ¿no? Que es lo que tú dices, es al final tu realidad exterior es el reflejo de tu interior. Diálogo interior, 100%. Bueno, Michelle, pues quisiera agradecerte una vez más por habernos acompañado y bueno, pedirte que compartas dónde te puede encontrar la gente. Sé que tienes un proyecto junto con tu hermana que hacen cursos, talleres, conferencias y también preguntarte si das terapia de uno a uno, si las personas pueden buscarte para eso, dónde te encuentran. Claro que sí, sí, doy terapias uno a uno y además estoy asociada, como bien dices, con Daniela, mi hermana, que también es terapeuta de ITT y hace muchos años también hemos compartido muchos proyectos con un centro holístico de talleres, diplomados, cursos y estamos formando la asociación de hipnosis también con Fernando Siliceo. Y bueno, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar como Michelle y Daniela Parlange, en Facebook también, Michelle y Daniela Parlange. Y doy consulta privada, tengo consultorio físico en la Ciudad de México, en el Pedregal, y además cerca de la mitad de mis terapias o a veces hasta un poquito más las doy de forma virtual por Zoom. Veo clientes en todo el mundo, eso ha sido una maravilla, como la tecnología no, hace que no haya fronteras. Entonces, vivan en donde vivan, me pueden contactar y podemos tener una sesión de ITT individual. Y la verdad es que van a ver que sí te cambia la vida, sí, es una maravilla. Y les dejo a mi celular, se los puedo dar también. Sí, Si sí, quieren sí. contactarme por Lo WhatsApp, ponemos, sí, lo es ponemos todo aquí en la cajita de descripción. buenísimo. Mi celular es 55 35 65 9851. Me pueden mandar un WhatsApp y con muchísimo gusto agendamos. O desde Instagram contactarnos a Daniela y a mí. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Michelle, y será un gusto tenerte por aquí de nuevo. Y pues nada, gracias nuevamente. Claro que sí. Un gusto también para mí, Fátima. Y cuando quieras tu ITT, también ahí me avisas.